se ha resuelto absolutamente nada, que seguimos con números inclusive crecientes en lugares donde hay alerta de género, y que tenemos estados donde se niegan a que haya alerta de género en municipios donde hay un nivel alto de violencia de género y feminicidios. Yo creo que tenemos que trabajar mucho más a nivel cultural, educativo, porque no hay conciencia de lo que de lo que esto implica, y porque es en las propias casas, en las propias familias, donde a menudo se vuelve a repetir la educación, la enseñanza de esa violencia de género. Yo creo que tenemos que trabajar desde con los niños, las familias, la ciudadanía en general, de concientizar qué es la violencia, esa violencia de género, en todo el ámbito, porque no solamente tenemos que hablar de feminicidios, tienes desde violencia psicológica como violencia económica, en el que se plantea, en el caso de las mujeres, tenerlas amagadas porque están unos hijos de por medio, y entonces la manutención de los niños está en juego. Entonces creo que es un trabajo que hay que trabajar mucho sobre la concientización y la educación para evitar la violencia de género y toda la violencia. Gracias. Javier Villa, estudiante de Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué propone su partido para garantizar la correcta implementación del nuevo sistema penal acusatorio, principalmente los juicios orales? Bueno, yo creo que el tema de los juicios orales, en me tocó ser senadora cuando se aprobó, son muy importantes, y lo que se planteaba es que habría justicia en la medida que esta justicia fuera expedita, y que los juicios orales eran una forma de que se pudieran realmente resolver en lugar de hacer esos espacios, esos tiempos tan largos. Primero dijeron que hacía falta muchísimo dinero para hacerlo. Yo creo que hace falta muchísima voluntad para hacerlo, porque hay países que tienen juicios orales sin tener que hacer unos gastos tremendos en infraestructura. Entonces, también es una cuestión de dar información a juzgadores, pero también a juzgados, y a la sociedad en su conjunto, porque hoy por hoy el nivel de injusticia que se comete en el país es desmedida, pero sobre todo con los que menos tienen. O sea, hay ni juicio oral ni nada. Ahí, si es alguien que tiene poder, resuelve los problemas sin ninguno. Y si es alguien que tiene una situación económica, yo creo que no le van a dar acceso ni a los juicios orales, y que como no va a saber que tiene derecho a los juicios orales, ni siquiera lo va a pedir. Por eso creo que es muy importante hacer la difusión y la promoción para que la gente sepa qué son, cómo funcionan, a qué tengo derecho, cómo puedo pedirlo, para que esto se lleven realmente a cabo. Pero no se hace difusión de los derechos que realmente tienen los ciudadanos, creo que en una forma absolutamente manipuladora. Muchas gracias. Rodrigo Barranco, estudiante de Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, nuestra balanza comercial ha sido deficitaria en los últimos 25 años. ¿Qué propone su partido para convertir las exportaciones en un motor de crecimiento? Bueno, necesitamos reindustrializar al país, eso es indispensable. Necesitamos plantear que en México se produzcan. México tenía mayor grado de integración industrial antes de los tratados que ahora. Lo que se ha hecho es que se ha favorecido tanto la importación que apenas si se le da un contenido mínimo de mano de obra barata y los productos se sacan. Los gobiernos presumen mucho de que exportamos tantos millones, pero no dicen cuánto importamos para exportar lo que exportamos. Y tampoco dicen a qué salario estamos exportando. Hoy México como país tiene de los salarios más bajos de América Latina. No se ha privilegiado el capacitar y dar valor agregado. No se ha favorecido el contenido de conocimiento, el valor con conocimiento, integrar valor en base al conocimiento para realmente tener mayores beneficios. Se traen productos de todas partes, espero que en un futuro está por ponerse en marcha a nivel internacional, y vamos a tener que entrar en él, algo que se llama el impuesto a la huella de carbono,
que va a medir al producto desde los insumos básicos hasta el destino final de los residuos. Esto va a hacer que no podamos estar importando de verdad cosas que no tienen el mayor valor y va a plantear que se puedan producir acá. Pero es un tema de política pública y de decisión, porque se ha desmantelado el campo, se ha desmantelado la industria. Yo creo que hay que voltear a ver otra vez al campo, voltear a ver a la industria, plantear que lo hecho en México genera empleos, genera impuestos y que además genera bienestar para la sociedad. Entonces hay que reindustrializar el país y generar empleos. Gracias. José Roldán Espejel Carrillo, estudiante de Ciencia Política. Algunos economistas afirman que incrementar el salario mínimo provoca inflación y desempleo. ¿Cuál es su postura frente a las propuestas de aumentos sustanciales al salario mínimo? Estoy absolutamente en contra de la postura de los que dicen que sería inflacionario. Creo que se puede hacer, absolutamente. Creo que inclusive, mira, Japón, que es algo que estudié mucho porque les dije vengo del sector empresarial. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, trabajó para bajar la pirámide, reducir la distancia entre los que menos ganan y los que más ganan. En México es aberrante los brincos que das del que menos gana al que sigue, al que sigue, al que sigue y los que están en los niveles más altos. Y cuando hablan de aumentar los salarios, a los que menos ganan se les aumenta en función del salario mínimo, pero a los que más ganan, a esos se les pueden aumentar el 10 y el 20 y el 30%, y nadie habla de que sea inflacionario, porque dicen que son en menor número. Yo creo que el aumento del salario tendría que ser inversamente proporcional. Mayor cantidad de aumento del salario a los que menos ganan y menor a los que más ganan. Y reducir esa distancia de manera que acabemos con la inequidad. Porque en México la diferencia que hay entre los que más ganan y los que menos ganan es absolutamente insultante, inmoral y falta de ética. Y creo que hay forma de encontrar que no sea inflacionario, pero hay muchos gastos que se hacen en este país que no se evalúan, que no se valoran, pero cuando se trata del salario, a México lo han tratado de hacer competitivo sacrificando al trabajador. El salario mínimo en México tiene un rezago de más de 30 años. No ha aumentado, mientras los precios han aumentado. Y entonces han planteado que quieren México internacional. Entonces quieren precios de medicinas internacionales, precios de alimentos internacionales, precios de coches, de ropa, todo es internacional. Pero con salarios nacionales, que me digan cómo los mexicanos van a poder con ello. Es un milagro que no haya habido un estallido en México con la forma en la que los precios han aumentado y los salarios de los mexicanos se han quedado en el piso. Gracias. Víctor Manuel Salazar Saladino, estudiante de Ciencia Política. 10% de la población más rica del país posee ingresos 30 veces mayores a los de los mexicanos más pobres. ¿Qué propone su partido para reducir la desigualdad? Todo lo que hemos estado aquí comentando es algo que se plantea. Yo creo que los impuestos también tendrían que ser una parte importante. Tendríamos que considerar la última reforma que se hizo, la última reforma hacendaria, le aumentó el impuesto a los que menos ganan. A muchos que no pagaban impuestos los pone a pagar impuestos, cuando el salario tan bajo que tienen, de verdad acreditaría que no podrían o no deberían de pagar impuestos. Mientras a los que ganan más, les deja hacer consolidación fiscal para que no paguen impuestos. Y hay todo un conjunto de ingenierías fiscales para que los que más ganen no paguen. Entonces yo creo que tendría que resolverse también igual que los salarios en un tema, pero aquí sería creciente, para que los que más ganan pagaran muchísimo mayores impuestos a lo que hoy tienen y que se les hiciera cumplir con un país que los ha dejado enriquecerse en la manera que lo están haciendo. Hoy tenemos concesionada la minería que no paga impuestos en México y más de la mitad del territorio está concesionado. Y tienes los ricos más ricos que antes del Tratado de Libre Comercio teníamos a 12 ricos. Hoy tenemos 34 multimillonarios. Y los ricos más ricos del mundo, no solo de México, están y han nacido de todo este periodo. Cuando hay épocas de crisis, esos señores ganan muchísimo más dinero. Ellos crecen en su economía, mientras la mayor parte de la gente se tiene que amarrar el cinturón. Entonces es ahí donde yo digo que tenemos que reducir las distancias entre los que menos ganan y los que más ganan, y no puede haber dos Méxicos, y un México para ese porcentaje, por decir, y si baja el 1% de la población, que es además
no solo en México, sino a nivel mundial, los que están siempre buscando mantener sus privilegios y que tienen un contubernio con el gobierno para mantenerlo, y son los que tienen todas las concesiones, y son a todos los que les dan todo. Yo creo que eso es lo que hay que acabar. Gracias, secretaria. Vanessa Hernández Munguía, estudiante de Ciencia Política de la UNAM. En el 2014, de acuerdo al SAT, 270 empresas transnacionales evitaron impuestos. ¿Qué opinas sobre este problema y qué hacer para solucionarlo? Es lo mismo que comentábamos. Yo comentaba hace un momento que efectivamente las empresas más grandes les permiten en una forma, porque a una persona que de menores ingresos, si no paga impuestos, los embargan. Si no paga el seguro social, los embargan, alguien que tenga una pequeña empresa. Pero a los más grandes siempre tienen formas de salir. Eso es lo que yo creo que tiene que acabar, y que Morena no está de acuerdo en que se sigan concentrando los recursos de esa manera. Entonces, que creo que esas empresas tendrían que pagar no los impuestos que quedan a deber, sino multas cuantiosas que pudieran dedicarse a beneficio social, y no simplemente pues, me agarraron, entonces una multita y sigo participando, ¿no? Sin problema alguno. Nosotros, para tratar de plantear la diferencia que queremos hacer en el tema de los salarios, tenemos, por ejemplo, nuestros diputados, los diputados federales están aportando el 50% de sus salarios para temas educativos. Y ya después de pagar impuestos, si nosotros pudiéramos obligar a esos altos empresarios, a esos que están en los Panama Papers, que salieron y todo el mundo se cayó, nadie habló. En otros países pierden los puestos presidentes, vicepresidentes. Acá no pasa nada. Gracias. Yair Flores, estudiante de Relaciones Internacionales por la UNAM. ¿Qué opina su partido respecto a los retos de la seguridad social universal, sistemas de pensiones y edad de jubilación viables a largo plazo? Bueno, primero, que se ha desmantelado la seguridad social en México. Segundo, que es una farsa que con lo que se supone puedan tener los trabajadores pueda ser una jubilación digna, porque no es correcta. Claro, todo es un riesgo, porque muchas veces el dinero que ahorraron o pagaron o les quitaron a los trabajadores se lo han gastado, no han sido realmente para las pensiones. Y en cualquier país civilizado, si nosotros hablamos de esto, entonces, son comunistas, socialistas, son de izquierda y somos los peores de la tierra. Sin embargo, los países más avanzados del mundo tienen prestaciones sociales sin problema alguno y tienen una jubilación que les permita vivir dignamente, que les permita viajar, que les permita salir. En México, tú tienes mucha gente que no quiere que lo jubilen porque le van a dar un porcentajito chiquititito de su trabajo, pero también tienes gente que tiene un trabajo de 20 años, 25, 30 y lo corren para no darle una jubilación, en dependencias de gobierno y en empresas también. Es otro tema que es absolutamente inaceptable y que es absolutamente inmoral. Entonces, yo creo que hay que cambiarlo, que hay que buscar que tengan que el ahorro para el retiro sea mucho mayor, para garantizar que sea digna el retiro de cualquier trabajador que ya trabajó y dio toda su vida y merece trabajar, merece vivir dignamente, y que se tiene que garantizar todas las prestaciones, porque hoy hay muchas enfermedades que ya son de largo plazo, para lo cual si no tienes atención médica garantizada, no hay pensión alguna que te alcance. Gracias. Andrés Ponce, Matemáticas. Según datos de la INEGI, más del 50% de la población mexicana vive en condiciones de pobreza. ¿Cuáles son las propuestas de tu partido para solucionar esta situación? Bueno, hay que sacar a la gente de la pobreza. Para sacar a la gente de la pobreza es que hay que generar empleo.